Muy buenas tardes a todos y a todas. Hoy quiero tener una conversación necesaria, profunda, porque cuando hablamos de familia muchas veces nos quedamos en lo superficial, pero hay realidades mucho más complejas que necesitan ser atendidas con profundidad. Por eso he invitado a Montserrat Juvanteny, que es la presidenta de la Fundación Concepción, no sé si lo digo bien en catalán, Concepción Juvanteny, que lleva más de 25 años trabajando en reparación, en diagnóstico y en reparación de víctimas de violencia sexual. En estos últimos 5 años, la Fundación ha creado un proyecto que se llama AIDA, en el que han ayudado a diagnosticar y a reparar a más de 3.000 personas de forma directa o indirecta, ahora nos contará cómo, a través de la terapia breve sistémica, que es lo que a Monse y a mí nos une, a mí como directora del Instituto de Terapia Familiar, junto con todo el equipo multidisciplinar que trabajamos, bueno, pues desde las directrices de esa terapia sistémica, de esa terapia breve sistémica, de la mano de Chloe Madane, que para los que no lo sepáis, solo con poner el nombre en Google vais a ver la trayectoria que tiene esta gran señora, una autoridad en el mundo de la terapia, ha sido y sigue siendo la persona con más casos de éxito del mundo, no solo en reparación de violencia sexual, sino en cualquier problemática importante en la familia. Y bueno, hoy tengo el honor de tener aquí a Monse, tenemos todos el honor de tener aquí a Monse, que ya os digo que lleva más de 3.000 personas de casos, bueno, pues de reparación de violencia sexual. Y para entrar un poco en el tema, quiero daros algunos datos para tomar conciencia de la problemática silenciosa, pero bastante común que tenemos en una realidad que afecta demasiado a nuestro bienestar social y sobre todo al bienestar emocional de nuestros jóvenes y adolescentes. En España se ha hecho un macroestudio recientemente, el gobierno de España, y los datos son escalofriantes. El 28,9% de los de niños, niñas, bueno, menores de 18 años declara haber sufrido algún tipo de abuso sexual. Estamos hablando que 3 de cada 10 jóvenes han tenido o van a tener una agresión sexual. Por supuesto, ahora hay de muchísimos tipos. Antes, hasta ahora, estábamos hablando, antes de tener internet, pues de violencia sexual en el ámbito del hogar o de los conocidos o familiares más cercanos, la mayoría, el 70-80%. Pero ahora hay muchos tipos de agresiones sexuales y de violencia sexual y de acoso sexual o de abuso sexual. Y entre ellos también está la cibernética, ¿no? Sobre todo se da en niños, en niñas de entre 11 y 12 años, pero hay de cualquier edad. Habréis visto hace poco una noticia en la que hay incluso, es dantesco, pero es así, bebés de pocos meses. Y aquí la problemática social que nos ocupa es que solo se denuncia el 15% de los casos. Por eso en 2025 solo hay 10.000 casos registrados, denunciados. Pero los casos realmente son muchísimos más. Como digo, esto es un problema aislado, no es un problema aislado, es un problema estructural, es un problema invisible, es un problema silencioso y es un problema muy, muy grave. Como sabéis, bueno, esta chiquita tan preciosa, Noelia Castillo, que ha decidido terminar con su vida dignamente y que por supuesto estamos de acuerdo con su decisión, nosotros no somos nadie para opinar ni para juzgar, pero lo que sí es cierto es que nos tenemos que hacer muchas preguntas, porque si bien es verdad que esta niña derivó en un tipo de trastorno que le ha hecho querer desistir de la vida, hasta llegar ahí han habido una sucesión de hechos y de situaciones que la han llevado a no tener una vida digna. Si bien es cierto que tenemos todo derecho a tener una muerte digna, también tenemos derecho a tener una vida digna. Empezando por una estructura familiar en la que pues, los niños y las niñas, los adolescentes, las personas que todavía necesitan ayuda, mucha ayuda de los padres, se sientan, sobre todo que en casa sientan protección y amor. Y tristemente hay muchas realidades en nuestra sociedad en la que los padres o no saben o no quieren. Los niños van creciendo con muchas carencias, con mucho dolor y van creando relaciones
muy tóxica y son personas muy vulnerables para que luego ocurran este tipo de posibles agresiones sexuales o posibles abusos sexuales de diferente índole. Ahora pues con Internet la puerta la tenemos súper abierta y todavía es muchísimo más peligroso. Entonces, Monse, ahora que te tenemos aquí, que tiene un montón de años de experiencia, cuéntanos si quieres brevemente cómo empezó la idea del instituto, del instituto, en tu caso es una fundación que lleva más de 25 años y dentro de esa fundación el proyecto AIDA para recuperar esas víctimas de abuso, de agresión sexual. Nosotros, como fundación, fuimos los segundos en Cataluña en preocuparnos por este tema. Los primeros estaban en San Juan de Dios, es de justicia nombrarlos, pero bueno, con nosotros empezamos con una asociación que tenemos a montar centros de acogida, o sea, a acoger estos niños que no podían estar en sus casas por diferentes cosas, por salud mental, por drogas, por adicciones, etcétera, etcétera. Y claro, como podéis imaginaros, era una población diana de todas estas cosas, ¿no? No solamente el sexual, sino incluso el emocional y incluso el físico. Entonces, nosotros empezamos a decir eso se tiene que buscar, se tiene que tratar de alguna manera, eso se tiene que descubrir, eso se tiene que hacer visible, ¿no? Y entonces, en aquel momento se creía que lo más importante era la exploración ginecológica y por eso montamos un hospital público en Badalona, que cordialmente se llama Can Ruti, el nombre del hospital legal es Hermanos Trías y Pujol, pero pedimos a Sanidad y nos dejaron el lugar, unos despachos y tal, para atender a las víctimas, para diagnosticarlas, y claro, el diagnóstico, si había habido penetración, siempre acababa con un examen ginecológico. Y creíamos, en aquel momento creíamos que era muy importante que ellos conocieran ya el entorno para que al llegar al examen ginecológico fuera menos duro. Esto era nuestra primera idea, te estoy hablando de hace 25 años atrás, ¿vale? Claro. A los 15 años así de tener la unidad, nos dimos cuenta que niños que habíamos intentado reparar nosotros, nos llegaban ya sus hijos abusados también por este padre que teóricamente habíamos intentado, este niño que habíamos intentado reparar. Entonces fue cuando dijimos, porque nuestra terapia en estos momentos era conductual cognitiva solo con la víctima, ¿vale? Entonces nos dimos cuenta que esta terapia no nos acababa de funcionar y entonces, bueno, empezamos a buscar que si encontrábamos una persona que nos hubiera decir el por qué no funcionaba y que fuera reconocida oficialmente por ese tema. Entonces todo el mundo nos dirigía a la muy querida, y has hablado tú de ella, entrañable Chloe Madanes, ¿no? Una gran maestra. Y bueno, entonces lo primero fue, la invitamos como entidad a Barcelona a hacer una charla de un sábado y un domingo. Y un seminario. Un seminario, y nos enamoró la manera tan diferente que abordaba ella el abuso, como lo habíamos estado haciendo nosotros relativamente mal durante muchos años, ¿no? Y entonces, bueno, pero tampoco se veía, me costó muchísimo a mí personalmente, que me enamoré mucho de ella, de sus enseñanzas, no de ella como persona, sino de ella como profesional. Me costó mucho convencer a los psicólogos, no había manera, que esto no funcionará, que esto no. Yo creo ahora, visto con perspectiva, pienso que para hacer la terapia sistémica se ha de ser valiente. No es suficiente el título, se ha de ser valiente, porque tienes mucha gente en la sesión y no sabes qué necesidad y qué te va a aportar cada uno de ellos, ¿no? Claro. Un inciso, Entonces, Monse, para los que nos están escuchando, ¿qué diferencia sí, principal tiene la terapia tradicional o la cognitiva conductual, la que se ha trabajado y se sigue trabajando todavía? Y la, vamos a llamar, no es novedosa, porque lleva muchos años, de hecho, Chloe Madan es la madre de la terapia familiar sistémica, es o una novedoso de en las España, madres, pero sí que en España es no novedoso. se trabaja mucho la terapia familiar sistémica.
Entonces, así muy, muy breve para que el público entienda un poco de qué estamos hablando. Acuérdate que nos están escuchando padres, madres, Sí, profesionales. sí, 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 me parece muy bien la apreciación. Mira, la terapia conductual cognitiva, tú coges simplemente a la persona que te viene. Yo soy especializada en abuso, tampoco soy psicóloga, soy terapeuta y por lo tanto, donde me he especializado, gracias a Chloe, es en ese tema. Y Ujú. entonces, ¿qué hacíamos mis terapeutas o mis psicólogos? ¿Qué hacían? Pues era coger el niño, entrarlo en la sala, dos personas muy empáticas, muy majas, que sabían mucho, eso es verdad, pero que el niño se sentía perdido. El niño, porque ellos solo, muchos se negaban a hablar y no teníamos otras herramientas que intentarlo una vez, intentarlo otra, que nos contara qué había pasado, que no sé qué, que no sé cuántos, ¿vale? Entonces, claro, esto muchas veces no salía, no te quedaba claro si había sido, si no había sido, ¿sabes? Porque el abuso, hay niños que no lo viven tan mal en un principio, O que lo porque, normalizan de alguna manera para poder sobrevivir. porque como se lo hace una persona, la mayoría de las veces, como tú has muy bien dicho, es intrafamiliar, Allegada. Mm. una persona, mi padre, va a querer mal a mí, eso se debe poder hacer, ¿sabes? Y es con los años cuando tú te vas dando cuenta que esto no es normal, Claro. ¿vale? Entonces, claro, es el niño solo, a veces habla, a veces no habla, a veces no habla claro, a veces, o sea, que te lleva con muchas dificultades para poder hacer un informe bien hecho y, por supuesto, luego la reparación, ¿no? También la reparación era individual, que en aquel momento no se hablaba de reparación, se hablaba de tratamiento, quedaba como todo muy hospitalizado, muy Exactamente, sí. de tratamiento. Y entonces, ¿qué pasaba? Pues pasaba que estos niños, pues tardábamos supuestamente, y yo no creo que reparáramos muchos, y tengo que ser muy humilde en esto, pues reparábamos durante casi 2 años y medio. Y no se Porque sabía si terminaba la persona claro, claro, no se te reparada. quedaba claro, no te quedaba claro. Entonces, claro, esto es decir, bueno, primero, este niño, cada 15 días, 1 hora, más el trayecto de venir y de ir a su casa, o sea, estaba perdiendo muchísimo tiempo. Por eso cuando Chloe habló de toda la familia, que es quien debe apoyar al niño, y que una terapia de 6, 10 sesiones como máximo, fue lo que a mí me fascinó. Entonces fue cuando ya jubilada, ya estaba jubilada, pensé, y bueno, me animaron mucho todo el equipo diciéndome, tu ilusión es hacer la metodología de Chloe, va, te vamos a ayudar, pongámonos en esto. Entonces lo primero que hice fue contactar con algunos niños que habíamos atendido Canruti. Y ellos me dieron muchas lecciones. Me dijeron, no entendemos por qué dejabais la madre fuera del pasillo. Si a la mamá se lo habíamos contado nosotros, ellos lo podían contar igual y a nosotros no nos habría costado tanto tener la ayuda de mamá. Aunque estuviera allí en un rincón, pero que la supiéramos dentro de la sala, no fuera de la sala. Mm. Por favor, no habléis de reparación. Se repara, no hablad de reparación. Ellos no dijeron, no, no digáis tratamiento, porque nosotros no estamos enfermos, se trata a un enfermo. Exactamente. Nosotros nos han hecho daño, por lo tanto, no habléis de tratamiento, hablad de reparación. Los niños nos decían, ¿por qué todas las entidades que hay en Cataluña en aquel momento, nadie tiene en su eslogan la palabra abuso? Si los profesionales no tenéis la fuerza para poner la palabra abuso, ¿cómo lo vamos a tener nosotros que somos Para las víctimas? decirla, Para exactamente. decirla. O sea, todas estas cosas y algunas más, que ahora no recuerdo, fueron lo que fuimos cogiendo antes de montar AIDA. Ahí Y va. AIDA sí, abordaje integral del abuso, era un poco de decir, el abuso se tiene que prevenir, es la mejor manera, si lo Por prevengo, es la supuesto. mejor manera. Los que ya no he llegado a tiempo a prevenir, tenemos que repararlos. Y tenemos que repararlos con la metodología de Chloe Madanes, porque es un tiempo muy corto y además con todo el apoyo emocional que se necesita, que es de la familia.
¿quién más te puede apoyar? Por muchas sesiones que hagas tú durante 20 años, estás una hora con el niño. Y el niño que ha sido abusado o ha sido maltratado necesita cada minuto ser tratado de una manera para devolverle su autoestima. No es suficiente, es imposible. Ninguna terapia, y ahora voy a ser muy atrevida, ¿no? Pero yo no creo que ninguna terapia, culpándome a mí la primera, ¿eh? Siempre me pongo primera. O sea, puede ser reparativa del todo cuando tú atiendes a este niño, aunque sea, te digo, durante 2 años o 3 años o 4 años, solo a él y por lo tanto no tiene el apoyo diario para volver a recuperar su autoestima, no lo tiene porque eso requiere mucho tiempo y quiere mucho cariño. Mucha No intención. puede, no puede, cuando un niño está muy enfermo, niño de cáncer, ¿quién está a su lado? Su padre y su madre. Cuando un niño tiene un cáncer emocional, ¿quién ha de estar a su lado? Su familia. Eso que tan bien vemos en el físico, en lo fisiológico, nos cuesta mucho de verlo en el tema emocional, porque yo pienso que España ha tenido un problema grave de priorizar poco la inteligencia emocional. Y lo sigue teniendo ahora menos, pero Se ha sigue valorado habiendo mucha muchísimo, carencia. se ha mejorado muchísimo la cognitiva, pero no se ha valorado suficientemente, según mi humilde opinión, la terapia, perdón, la inteligencia emocional. No sea. Entonces, claro, nosotros, escuchando a Chloe y mirando a Chloe, a mí cuando entra un niño con su familia en la sesión, de verdad, Ángeles, me importa un bledo si ha sido una falación, si ha sido una penetración, si ha sido un tocamiento. Ha sido algo en su cuerpecito que le ha hecho daño. Entonces, ¿a mí qué me interesa Que le ha repararlo? Primero roto. de todo, le ha roto, le ha roto. Pero, ¿y qué se ha quedado con esta ruptura? Le ha robado todas las emociones positivas. Por lo tanto, ¿qué tenemos que trabajar? Su inteligencia emocional. Si Sí. no, no repararemos. Y eso parece muy fácil, pero no es tan fácil. Es así. Por lo tanto, a mí me da igual que me cuenten. ¿Quieres hablar? No. Vale, pues no hables. ¿Me quieres dibujar cómo te sentiste en el momento que te pasó lo que me está contando tu madre? Y el niño dice que sí. Y te dibuja todas sus emociones. O sea, muchos niños en blanco y negro, muchos niños con el corazón partido, muchos niños, hay un cuadro que me impresiona mucho, que se parte el corazón y le llega hasta la vulva a la niña, ¿vale? Y en cambio, cuando nosotros terminamos, estamos trabajando emociones con toda la familia. Esta es la diferencia, o sea, de lo de que hacíamos conductual cognitiva, ahora no es el niño solo, ahora tiene todo el entorno que puede ayudarle a entenderlo primero, ¿vale? Lo que le ha pasado y el dolor que ha sufrido y cómo lo ha sufrido. Y una vez entendido, cómo nosotros damos estrategias, porque cómo tratar a este niño o esta niña. ¿Vale? Porque resulta que hay padres que dicen, pobrecito. No, 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 no. La palabra pobrecito para educar no existe. No tiene que existir. Existe, por desgracia, pero no tiene que existir. No, ha tenido un accidente gravísimo, pero de este accidente, si le ayudamos todos a decirle que no ha sido culpa suya la primera y que por lo tanto la culpa es de los adultos que estamos aquí para cuidar a los niños y para protegerlos, no solamente protegerlos, ¿no? Escucharlos y entenderlos, ¿vale? Los niños tienen derechos. Desde el 2030, desde el 1930 solo, pero tienen derechos. No, hace 30 años, perdón, en 1990. Hace 30 años que tienen derechos. Por lo tanto, este respeto se le debe. Nosotros no estamos allí para juzgar a la familia, ni nos molesta juzgar al agresor. Yo no llevo su mochila en la espalda, no tengo ni idea. Pero la diferencia para mí es el niño solo y por lo tanto, no sé cómo pensábamos, y me culpa a mí, cómo pensábamos que este niño solo, hablando con una psicóloga un día cada 15 días, podía solucionar un grave problema como este, ¿no? Es como yo que cogiera a un niño y dijera, tienes apéndice, tú mismo apúrate y cúrate del apéndice. No, un niño no puede Claro. cuidar. ¿Sabes qué Para mí pasa? eso Que está. hay algo que a mí
y perdón que haga este inciso, hay algo que a mí me parece también grave y es que un niño no tiene por qué ir a terapia durante años como si fuera una actividad extraescolar. Porque al final el niño acaba pensando que el problema lo tiene él. Sí, Si tú vas todas las semanas a un médico es porque tú crees que estás enfermo y que algo malo sí, te sí, pasa. sí, sí, Cuando realmente una terapia tiene que ser breve, tiene que ser sistémica, porque tiene que incorporar a los miembros de la familia que están implicados en una falta de protección en un momento dado, que no es culpa, no estamos culpando a nadie. Pues no, los no, padres lo no, hacemos lo mejor que podemos, por supuesto. Pero también tenemos una corresponsabilidad sí, con sí, el victimario, con el abusador. Y es que muchas sí, veces, bueno, pues por confianza, por necesidades laborales, que hoy día es muy complicado también pues conciliar la vida laboral y familiar, confiamos en las personas que nos rodean y en esa confianza o en base a esa confianza muchas veces no protegemos lo que tenemos que proteger. Y ahí clarísimo. ese padre y esa madre o esos tíos, esa abuela que se está haciendo cargo del niño en ese momento y que a lo mejor pues está en la habitación de al lado cuando está ocurriendo esa agresión, tiene que pedir perdón. Y esa es la terapia sistémica. Sí. Esa es la terapia sistémica. Eso No, es la muy palabra, sanador, perdona, Ángeles, el abuso para mí no se puede perdonar. Tiene que pedir cierto, disculpas. Tiene que cierto, disculpar a la cierto. víctima. Tiene que pedir Tiene que disculpas. El perdón disculpar es a la víctima. obligar a la víctima a No que tenga que obligar, hacer ella algo no que no tiene que quiere. contestar si Cierto, perdona o no perdona. La víctima de abuso es la única víctima que yo conozco que se siente culpable de lo que ha pasado. efectivamente. Aún una niña de 3 años. Me decía un día una chiquita de 3 años, es que cuando el abuelo me hizo esto porque yo iba en braguitas por la casa porque hacía mucha calor. Aunque hubiera sido desnuda, el abuelo es el adulto y el abuelo no tenía que haberte tocado tu cuerpo de ninguna manera, ¿vale? Por lo tanto, yo pienso que son las que se reprochan si ellos han hecho alguna cosa, se han provocado. No, 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 dejémonos. La chica puede ir con faldas. Tú no tienes derecho a violarla con Por falda supuesto. corta. No tienes Mm. derecho a violarla. Por lo tanto, el abuelo o la abuela, quien sea, me da igual, no tiene derecho. Por lo tanto, este señor le es muy reparador. Decía un fiscal de Gran Canaria que si conseguías que el agresor pidiera disculpas a la víctima, tenías el 50% de la reparación ganada. Que es mucho, ¿eh? El Mucho. 50% decía este fiscal, que llevaba toda la vida con niños y que llevaba así. Entonces, yo pienso que la reparación es muy importante, Muy pero importante. además con consecuencias. No Mm. solamente pedir disculpas a la víctima, no, no. El victimario tiene que reparar de alguna manera, ingresándole un dinero al banco, ayudándole en otras cosas, o simplemente tiene un castigo. Para mí tendría, a mí, mira, la cárcel, yo no sé si sirve para algo. Como no he estado nunca y no he visto ningún que saliera de la cárcel totalmente penedido y bueno, no volveré y tal y cual, no he escuchado ninguno. Por lo tanto, como no he escuchado, no sé. Eso ya se lo dejo a los jueces, que ellos son los que... Pero al niño, como mucho lo que hace el juzgado es dar una indemnización a los padres, porque el niño no la puede cobrar. Por lo tanto, reparación yo no la veo por ninguna parte. Por lo tanto, para mí la única que repara es la sistémica, Claro. porque ahí hablamos de sentimientos y de emociones. Sí, vamos a hablar un poquito también del victimario, que para los que nos estáis escuchando o las que nos estáis escuchando, es la persona que comete el abuso. Para mí hay dos tipos de victimario. El que tiene un trastorno y que, bueno, pues por ejemplo la pederastia, que es un trastorno psiquiátrico y que difícilmente es tratable o curable. Y luego está el victimario, el abusador, que a su vez ha sido abusado, que ha normalizado o ha querido normalizar a través de su abuso a otras personas lo que a él le ocurrió en su infancia. Y me voy a centrar en esta segunda porque el primero, el tipo pederasta o persona abusadora que ha desarrollado o que tiene un trastorno pues desde nacimiento a lo mejor, no me voy a centrar ahí porque no es nuestra área, pero sí en las personas que han recibido o que han sufrido un abuso en su infancia y que por tal de normalizarlo, esto lo hablé con Chloe y sí, estábamos de acuerdo,
por tal de normalizar lo que le ocurrió en su momento, lo repiten. Claro, uno se pregunta, ¿cómo puede ser si tú has sufrido algo que lo puedas repetir? Y lo repiten precisamente para poder sobrevivir con ello, para poder normalizarlo. Es una estrategia muy mala que tiene nuestro cerebro, pero que lo hace. ¿Con esto qué quiero decir? Que el victimario, este tipo de victimario, sufren mucho, sufren muchísimo. Como no estamos aquí para juzgar y estamos aquí para entender y para concienciar, para un poco darle voz a una problemática que hay tan silenciosa, también me gustaría hablar de esta persona que, bueno, hace un abuso, que es consciente del abuso que ha hecho, que le duele y que no sabe cómo hacer para quitarse ese dolor. Y que la mayoría lo hacen por normalizar algo que en el pasado también les ocurrió. Yo sé que esto puede levantar mucha ampolla y que puede doler mucho a quien lo esté escuchando, pero hay que ponerse también en la piel de esa persona y cómo hace Chloe. Por ejemplo, Chloe sí que trabaja mucho con victimarios, con personas que han ejercido ese abuso y, y puede llegar a entender ese dolor del abusador y lo ayuda a que pueda reparar también, pues a través de, pues eso, ayuda comunitaria o ayuda a la víctima, pero ellos mismos necesitan, no te voy a decir igual, pues a lo mejor sí, la misma importancia, el tipo de terapia nuestra, la que hacemos nosotros, la sistémica, tanto al abusador como a la víctima. ¿Qué opinas, Monse? Yo opino, estoy totalmente de acuerdo y voy a ir un poco más allá. O sea, yo considero que todos tenemos, nos marca mucho la infancia, tenemos un modelaje y este modelaje a veces intentas apartarlo por el dolor que decías tú. Mucha gente abusadora ha sido abusada. Sí, Por lo la tanto, mayoría. estamos hablando de una víctima, de un agresor o un victimario, como tú le quieres llamar. Por lo tanto, no es lo mismo. No es lo mismo. O sea, tú has hecho una diferenciación en que estoy totalmente de acuerdo. Yo les llamo los amateurs y los profesionales, ¿vale? Los Vale, profesionales son los que tienen algún trastorno y tal, pero los amateurs pueden ser de las dos cosas, que ellos han sido abusados y repiten un modelaje que han estado sufriendo de pequeños, ¿vale? O simplemente pues que las hormonas les juegan una mala pasada o en un momento determinado. Mira, yo he observado una cosa que no le he escuchado nunca decir a nadie. Muchos padres que se maltratan entre ellos, el padre y la madre. Si hay un niño mayor y una niña más pequeña, el niño intenta proteger a la niña. Y al cabo de los años, en la adolescencia, si eso pasa desde los 7, 8 años hasta los 15, por ejemplo, en la adolescencia acaban de pasar del gran dolor al placer de su cuerpo entre ellos. wow. Sí. Y eso es un poco, cuando yo un día se lo contaba a mi marido, él me decía, eso es lo que pasa en el Dragon Khan. Pasas del miedo al placer. Al placer. Y como no De saben, un miedo terrible ya, que no puede aguantar más tu cuerpo, pasas al placer. Pues estos niños que son mayores, generalmente todos los casos que he visto yo, muchos en los centros, muchos, ha empezado queriendo proteger a la hermana cuando el papá y la mamá se pegaban y se metían debajo de la cama o se metían debajo de un sitio. Claro, este abrazo llega un momento que las hormonas te hacen una mala pasada. ya, Y entonces yo pienso que es lo que has dicho tú muy bien, ¿no? Ese victimario tiene todo el derecho a reparar, no solamente a ser reparado, no solamente por pena o por lo que sea, sino Chloe también decía, normalmente un victimario no tiene una sola víctima. Por lo tanto, si tú le ayudas a darse cuenta, que es lo que hacía Chloe, de lo terrible que era lo que había hecho y les ponía un semi-castigo, pactado con ellos, ¿eh? sí, No un pactado, puesto, no, pactado, sí, pactado con ellos y tal, y eran conscientes, seguramente en vez de 5, ya pongamos pocos, 5 víctimas, igual tenían una o dos. Por lo tanto, ya sé que levanta ampollas esto. O sí, sea, sí es levantas. aquello tan vulgar como diciendo,
al agresor ni agua. Cuidado, si no le doy ni agua, igual no será el abusador de una víctima, Claro, o sea, sino de el 5 o de abusador 10. de muchas, Claro. ¿vale? Por lo tanto, señores, el agresor, si yo sé que ayudando a un agresor a tener conciencia de lo grave que ha hecho y es capaz, porque los profesionales, que digo yo, no son capaces porque no tienen sentimientos, pero la segunda categoría, los amateurs, sí que tienen sentimientos y es capaz de ver el dolor de la víctima, ¿vale? Es capaz de ver el dolor de la víctima y el mal que ha hecho él. Este señor seguramente, este chico, esta chica, no abusará de nadie más. Por lo Sí, tanto, sí, sí que es importante, Ángela, muy importante trabajar. Una cosa es que yo me sienta capaz, o tú te sientas capaz, o el otro se siente capaz, pero alguien se tendría que cuidar de estos agresores. Alguien se tendría que cuidar, por eso porque, estoy de acuerdo contigo con que para hacer este tipo de terapia hay que ser valiente. sí, Hay que ser valiente y creativo, las dos cosas. las dos cosas. Porque sí, sí, porque, y eso es algo que a mí me fascina de Chloe, que es de donde hemos bebido, pues todo el equipo del Instituto de Terapia Familiar, yo por supuesto, tú, todo tu equipo, y por eso es por lo que trabajamos en la misma dirección y me encanta, porque vemos las cosas de otra manera, desde, es como cuando en la filosofía te ayudan a pensar fuera de la caja, ¿sabes? Esto es muy filosófico al final, es Sí, hasta ahora la terapia que podían recibir las personas que necesitaban ya no solo reparación de un trauma que tuviesen de abuso, sino cualquier otro tipo de problema emocional, se trataba como una enfermedad. Ahora con este nuevo enfoque, que no es nuevo, que esto lleva desde, pues Chloe tiene ya su 80 y pico y Chloe empezó, bueno, pues la terapia familiar llevará como 60, 60, 70 años, no lleva más, en realidad es relativamente nueva. Y aquí en sí, sí, España es verdad que no se trabaja todavía por desconocimiento, porque tanto tú como yo hemos tenido que formarnos fuera con ella en sí. Estados Unidos y gracias a que ahora cada vez se está popularizando más, que parte de mi mensaje o de querer pues entrevistarte a ti, entrevistar a las personas que trabajan con este enfoque, es dar voz a que hay una manera diferente, un enfoque diferente de trabajar mucho más rápido y mucho más efectivo. Entonces, sí que es verdad que se necesita un poquito de valentía, porque no es lo mismo tener a una persona víctima de abuso o con cualquier problema emocional delante tuya en una habitacioncita, tú y esa persona, a tener pues a la madre, al padre, a la abuela, al tío, a las personas que tú consideras, tú como terapeuta, o el terapeuta considera que tiene que estar presente porque de alguna manera para reparar es necesario que pidan disculpas. Esto en el caso de la reparación del abuso. Entonces hay que ser pues creativo porque hay veces, pues, claro, cada familia es un mundo, cada persona tiene una manera de reaccionar. Cuando tratamos con niños, pues imagínate más todavía, pues a través de dibujos, a través de juegos, a través de tal, y cuando son mayores igual, o sea, son problemas que da mucha vergüenza hablar, que una vez que se abren y lo hablan todo, y una vez que consigues generar esa conexión, que eso también es muy importante, y ahí también viene mucho la creatividad y la empatía. Y la empatía, que la persona que está enfrente tuya, que no me gusta ni decir paciente ni cliente, la persona humana que está delante tuya y que tiene un dolor espiritual, en el caso del abuso, pueda llegar a confiar en ti y a contarte y a abrirse en canal y a poder sacar todo lo que tiene y a poder recibir esa disculpa de la familia o de las personas que lo tenían que haber protegido o la tenían que haber protegido en su momento y que no fue así por diferentes circunstancias. Insisto, para las personas que nos van a oír, no estamos culpando, no estamos juzgando a nadie, todos lo hacemos lo mejor que podemos, todo tiene una intención positiva, aunque a veces nos cueste mucho encontrar la intención positiva en según qué cosa, pero lo cierto es que este nuevo enfoque, que no es nuevo, pero insisto, aquí en España pues se está introduciendo ahora, abre muchas más puertas que el tipo de terapia que se estaba haciendo antes. Entonces, ¿qué tasa de recuperación tienes tú, Monse, en tu En proyecto Anaída? en este momento el 89%.
Y estamos hablando que en los cuando hacía últimos, la cognitiva no llegábamos al 20. fíjate la diferencia, fijaros la diferencia, es brutal. Y Sí, estamos hablando que en estos últimos 5 años me decías que casos como tal, denunciados y trabajados por vosotros, 600, 600. pero de Sí, una manera sistémica y más amplia habéis llegado a 3.000 personas. sí, sí. Porque claro, aquí también no se nos puede olvidar el dolor de una madre, el dolor de una abuela, el dolor de una tía, que a lo mejor ha estado pues ocupándose de cuidar a ese niño, a esa niña, y que se entera que ha sido víctima de un abuso. Es terrorífico para una madre, para un padre, para un abuelo, para una abuela. Y en esta terapia sistémica se incluye la sanación, por supuesto, la principal persona con la que tenemos que tener el enfoque puesto es con la víctima, pero también con su entorno. Entonces, es maravilloso. Monse, ¿cómo ves tú la protección a los menores en España? Y aquí me gustaría, como he dicho al principio, no hablar del caso de Noelia Castillo, pobrecita mía, que lo que ha tenido que pasar esa niña no quiero ni pensarlo, no quiero ni imaginármelo porque ha tenido que ser un sufrimiento brutal para llegar a desarrollar un TLP, un TOC, un trastorno, ¿no? Tan importante y sobre todo para querer pues descansar en paz. ¿Cómo está la protección de la infancia en nuestro país en este momento? Yo creo que se habla mucho y se hace poco. Se habla Lo mucho voy a desde hace decir. poco. Se habla mucho y se hace poco. O por lo menos se debería hacer muchísimo más. O sea, a mí de Noelia no he dormido, la verdad es esta. No pensaba que le dieran permiso tan pronto, me hubiera gustado mucho, me sabe muy mal no haber intentado conectar con ella, pero en el momento que me enteré que había sido una niña tutelada, porque claro, ¿qué hacía con su padre si se lo habían quitado? ¿No? Entonces, yo no quiero especular, pero si tú haces tu trabajo bien hecho, supongamos que la Generalidad lo hizo, no tengo por qué dudar, y vieron que esta niña no podía estar con su familia, la quitaron y la llevaron a un centro de menores, ¿sí? ¿Qué hacía con su padre? Bueno, parece ser que en el centro de menores tuvo solo 3 años. Bueno, Parece ser que es cuando, parece ser, sin entrar mucho en detalles, porque el tema de Noelia Castillo me gustaría que lo habláramos como representación de tanto y tantos sí, niños sí, sí, jóvenes que hay en España que están desamparados y hay que hablarlo así, hay que hablarlo así, sí, hay sí, que sí, decirlo sí. así, claramente, que los padres están cometiendo negligencias muy graves, que a mí me gusta mucho, bueno, o yo lo pienso, ¿no? No es algo que yo lo hable a lo mejor con mucha gente, pero, pero yo pongo muchas veces un símil, ¿no? De, a ver, nos piden para manejar un coche, nos piden un carnet de conducir, nos piden un examen, nos piden práctica, luego hay una barbaridad de controles, de alcoholemia, de todo, ¿no? Que me parece fantástico, señales de tráfico, radares, de todo, que me parece fantástico porque llevar un volante en tus manos es un arma, puede ser un arma letal. Pero con las familias no hacemos nada. Y la vida de No, nuestro hijo, que no nos damos cuenta, a mí esto me gustaría que se tomara mucha conciencia, porque la vida de un adulto parte de una infancia segura, por lo menos segura, y no te voy a decir feliz, porque es un concepto, bueno, abstracto, muy abstracto. muy abstracto y muy relativo, pero sí Sí. una infancia en la que el niño o la niña haya podido crecer pues con una estructura, con una seguridad, con una protección y con amor. Y si esto no se sabe o no se puede, hay que pedir ayuda. Pero no podemos ser negligentes como padres. No nos hacen un examen, de acuerdo. No nos dicen cómo hay que hacerlo, de acuerdo. Pero nosotros, si somos padres, tenemos que ser responsables de la vida de nuestro hijo. No de la felicidad de nuestro hijo, que yo esto lo digo mucho en la escuela para padres o en terapia o con clientes, tal. No somos responsables de la vida de nuestro hijo en un futuro. Lo que hagan mi hijo, los baches que se encuentren en el camino,
no son responsabilidad mía, pero sí es responsabilidad mía, si yo los traigo al mundo, darle una estructura familiar, darle una seguridad, darle una protección y darle el amor que yo pueda darle, que luego ningún individuo se va a sentir exactamente querido como habría necesitado. O sea, si tú te pregunto a ti o me preguntan a mí o le pregunto al vecino y tú le dices, oye, ¿tú te has sentido exactamente igual de querido como tú te necesitaba en ese momento? Te va a decir, no, y todos tenemos carencia y no pasa nada. Pero una cosa es tener carencia, pues a lo mejor una interpretación que podemos llevarlo a sentir una herida de abandono leve, y otra cosa es que tú tengas un hijo y, y cometa constantemente faltas graves de desprotección y de desamparo. Como en esta niña, por ejemplo, que es un ejemplo, pero que hay muchos niños. La niña se pasaba en el bar o llegaba el padre del bar a las 5 de la mañana borracho, cuando estaban con el padre. Muchos niños que hay que tienen familias desestructuradas, que los padres pues están pasando a lo mejor un momento muy difícil de su vida y no se dan cuenta, no empatizan, están en supervivencia y tampoco ni piden ayuda, ni el sistema, ni la sociedad es capaz de detectarlo para poder abordar y a poder ayudar a este tipo de familias. Entonces, estoy de acuerdo contigo, Monse, se habla mucho y se hace poco, y se Se hace hace muy poco. poco. Y es muy necesario porque un adulto, o sea, digamos que nuestra estructura emocional, nuestro bienestar emocional de adulto, tiene una base que si no está hecha en la infancia es muy complicada luego de conseguir, ¿eh? Clarísimo. No, es imposible casi. Bueno, yo no quiero decir que, porque para mí casi nada es imposible, pero y creo que a través de Es muy mucho difícil. autoconocimiento y mucho entender, mucha información, que la información es poder, creo que se puede eh, reconstruir y podemos ser quien queremos ser o lo más cerca, pero sí que tenemos una responsabilidad muy grande y nadie nos examina, nadie nos supervisa, nadie nos hace nada. Tenemos los hijos, pues como podemos tener una planta en la terraza que si la riegas bien y si no la riegas, pues nadie te va a decir nada. O sea, esta conversación yo sé que va a crear mucha controversia, pero espero que se pueda Bueno, entender con la intención con la que queremos hablar. sí, a ver, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero yo pienso que nadie, ningún niño ni nace con un libro debajo del brazo de instrucciones, No, cuando claro, la mayoría de cosas y de aparatos las llevan, ¿no? Entonces ya es un tema que se tiene que divulgar mucho para que los padres tomen conciencia de que no pasa nada si no saben, no, al contrario. Si están preocupados y no saben, que busquen formación, que exactamente. busquen, que busquen formación porque la hay hoy día mucha, hay gente, psicólogos y filósofos que trabajan muy bien sobre ese tema, de lo que te decía yo antes, cómo subir la inteligencia emocional de un niño o de una niña, porque no es ni la felicidad, no es ni la inteligencia cognitiva, no es esto, es tú, cómo te has sentido apoyado en los momentos que lo has necesitado. Estoy de acuerdo también contigo que no el 100%, nadie se ha sentido apoyado y querido al 100%, pero yo con un 50%, un 60% mejor, Claro, ya pienso que a tu vida se presenta hacia el futuro de otra manera, por ¿vale? supuesto. Pero ¿sabes qué pasa? Que es muy difícil que los padres tomen conciencia, a pesar de que yo les animo. O sea, a mí es un tema que me apasiona y pienso que han de saber que lo mejor que pueden hacer por sus hijos no es comprarles la Play o comprarles yo qué sé, lo último que ha salido de técnico que me importa un comino, de verdad, te lo digo sinceramente. Pero, ¿y si yo tomo unos cursos para formarme? Hace 15 días hice una conferencia, problemas que me puedo encontrar en la adolescencia, Mm, ¿sabes? O sea, claro, entonces yo pienso que, bueno, no eran muchos, pero bueno, de alguna manera se empieza, ¿no? Hemos de ir concienciando a la gente que debemos nosotros ofrecernos de una manera asequible
a cualquier padre o cualquier madre que tenga un problema con su hijo. No porque tiene rabietas o porque tiene una conducta rara, no, no, no. Esa etapa, cómo la trabajo? De los Sí, 3 a los 6, claro, ¿cómo la claro. trabajo? Es Enséñame, psicoeducación. dame herramientas para cómo trabajar esa etapa Claro, lo mejor posible. claro. Dame herramientas para trabajar de 6 a 10 o a 12 lo mejor posible. Dame herramientas para trabajar la adolescencia lo mejor posible. Claro, si yo soy albañil, si yo soy, es igual, aunque sea médico. No, nadie me ha enseñado Claro. que cambian por etapa los niños y que por lo tanto necesitan atenciones diferentes. O estos padres que dicen muchas veces, yo los he tratado a todos iguales, te has equivocado. Cada Eso es niño es imposible. distinto, cada niño es distinto Claro. y cada niño lo tienes que tratar según sus necesidades. Si yo tengo un niño muy tímido, tengo que tener muy en cuenta no avergonzarle por alguna cosa, conducta mal hecha delante de gente, porque lo destruyo. Si Mm. tengo un niño muy chulito, le puedo avisar delante de la gente para ver si bajo un poco la chulería que tiene, ¿no? O sea, yo hablo muy claro, yo hablo muy claro. Pero esto alguien te lo tiene que enseñar. Claro. Y yo creo, yo lo he dicho muchas veces, incluso en el tema sexual, me dicen, ¿no estás de acuerdo que la sexualidad le enseñen en el colegio? Pues no estoy Una de acuerdo. información muy sesgada. Es Lo la quieren sola- hacer muy No, bien no. y No, la y además intención es otra muy cosa. buena. No, pero la intención es muy buena. Pero han de pensar una cosa. Cada niño despierta en su momento. Exacto. Y yo digo, 11 a 12 años, a todos les explico esto. Puede haber un niño que no esté preparado o 5 que no estén preparados. Por lo tanto, si preparáramos a los padres, Exactamente. el tema sexual lo deberían trabajar en familia, y muy claro. Y en el momento que el niño pregunte, ¿por qué me ha salido una cosa del penis? Mira, pues ahora te explicaré, tal, te estás haciendo mayor. ¿Por qué me sale pelo en la cara? Porque todo esto, si los padres estuvieran preparados, lo harían individualmente en su casa al nivel que el niño necesita. Necesita. Sí, se Al ajustaría nivel mucho que a el las niño está necesidades. preparado. Los niños Mm. preguntan cuando no entienden una cosa. Y entonces, claro, a mí la uniformidad de que todos a sexto de primaria tenemos que hablar de sexo, bueno, yo he Sí, es visto muy niños, discutible. Es es muy muy discutible. discutible, que se está haciendo con buena intención, que es mejor esto que nada que lo El aprendan en tabú. internet, porque los padres no lo hacen, también estoy de acuerdo. Es Pero es mucho que los mejor padres esto. deberían hacerlo. Aquí al final, Pero lo ideal claro, sería que los padres se formaran para que ellos pudieran, en el momento que el niño vean que lo necesite, porque no todo el mundo se desarrolla de la misma manera, explicarle con su lenguaje todo lo que el niño necesitara saber. ¿Vale? Por lo tanto, pero yo no puedo exigir a un maestro que se encuentre con un niño en la clase o dos niños que los encuentra haciendo no sé qué, si él no tiene una formación delante de y no lo esto, sabe abordar. no lo sabe abordar, tienes que observar Al esto. menos en los primeros momentos, sí. Claro, Sí, entonces sí. darle esta valentía o este mínimo conocimiento para que no sea un tema tabú, porque tú tienes miedo, porque nadie te ha preparado, como no se han preparado los padres, yo pienso que tampoco se han preparado los maestros. Y por eso la prevención del abuso cuesta tanto de entrar en las escuelas. Mm. Por lo Sí, tanto, sí, debería ser estoy totalmente de acuerdo. formación de padres, formación a escuelas, del equipo directivo, del equipo escolar, quiero decir, todo el equipo, maestros, director. Entonces, cuando ellos podrían hablar de cualquier tema, podrían observar cualquier niño que Detectar indicios. Mm. el bullying o el acoso escolar está subiendo como la espuma. Eso lo tenemos que cortar. Lo tenemos que cortar, pero tenemos que enseñar a los maestros a cortarlo. No lo vamos a cortar nosotros yendo un día a hacer una terapia. No, necesitamos más tiempo. ¿Quién tiene ese tiempo de estar con el alumnado? El maestro. Preparemos los maestros para que ellos se den cuenta y quitemos la fuerza que tiene el líder de la clase, el líder equivocado para mí, ¿vale? Y quitemos, porque qué hacen las escuelas ahora?
Vamos a centrarnos en lo que hacen. O quitan a la víctima, y un niño me decía el otro día, si yo no tengo ninguna culpa de lo que me ha pasado a la escuela, ¿por qué me han castigado a mí quitándome de mi escuela, de mis profesores, de mis amigos, de mi barrio, de mi entorno? Mm, ¿Por qué? Y si traslado al agresor, traslado el problema a otro colegio. claro. Sí, sí, yo tengo alumnas yo tengo alumnas que son educadoras, son maestras y me lo dicen. El protocolo que hay establecido para los casos de bullying no funciona. O sea, hay que decirlo así de claro. No funciona. Es un protocolo mm, que no. Es que, claro, volvemos a lo mismo, no está individualizado. Es genérico. Y todo lo que sea genérico, cuando estamos hablando de personas que somos seres individuales, no puede funcionar. Sí, No, lo único que sí funciona, y eso sí lo tengo muy claro, pues en base a mi experiencia, en base a mi conocimiento, en base a lo que Chloe nos ha enseñado, en base a los clientes con los que he trabajado, es que es verdad que hay unas leyes sistémicas que rigen el buen funcionamiento del sistema familiar o de cualquier sistema en su conjunto. Y es que tiene que haber una jerarquía, tiene que haber una eliminación de lealtades familiares cuando son negativas, cuando son disfuncionales. Es que tenemos que ver más allá del problema y verlo como un síntoma, no como el verdadero problema, y atajar el problema subyacente. Sí hay generalidades, pero luego hay que individualizar mucho y encontrar mucho dónde está, o sea, encontrar, afinar mucho, como dice Chloe, es tocar la tuerca correcta, ¿sabes? sí, sí. Y tratar a cada persona desde su individualidad, porque somos seres completamente diferentes todos, que nos une, la única cosa que nos une es la necesidad de amor, porque al final lo que sí tengo yo muy claro es que somos seres de amor. Y en nombre del amor, y consciente o inconscientemente, podemos cometer muchísimos errores. Entonces, pero lo que es cierto también es que la evolución social, estamos avanzando mucho en aspectos como la tecnología, pero estamos involucionando mucho en aspectos como pues esa estructura familiar, esa estructura, darle el lugar que se merece al sistema familiar como base de la sociedad. Eso me parece que es muy peligroso lo que está pasando e incluso, yo no sé si lo has llegado a oír, pero incluso he escuchado en redes a algún político o alguna política diciendo claramente que hay que abolir el concepto de familia. Eso me parece terrible, terrible, porque, y esto quiero que se entienda bien, porque mucha gente dice, bueno, claro, me siento culpable, me siento mal escuchándote porque yo me he divorciado de mi marido. No pasa nada. Si es que la familia, el sistema familiar, trasciende al matrimonio. Y esto hay que decirlo muy claro. No pasa nada, tú te puedes divorciar de tu marido porque no te lleves bien, porque haya habido una infidelidad, porque no encajéis porque hayáis evolucionado de maneras distintas, por lo que sea. Pero lo que sí tenéis que tener en cuenta es que vais a ser un sistema familiar hasta el fin de vuestros días, porque habéis tenido hijos. Si habéis tenido hijos, vais a ser un sistema familiar en el que tiene que seguir habiendo una jerarquía, tiene que seguir habiendo un reparto de roles, tiene que seguir habiendo un reparto de responsabilidades, tiene que seguir habiendo una protección a esos menores y tiene que seguir habiendo una demostración de amor, cada uno a su manera, y tiene que seguir habiendo un interés por informarse, por psicoeducarse para poder hacer de nuestro hijo pues una base social sana y potente. Ujú. Es que yo no lo puedo ver de otra manera. Y estamos evolucionando muchísimo en el área de la tecnología, que si vamos al espacio, que si en la inteligencia artificial, que si las redes sociales, que si, bueno, todo, que es una barbaridad. Y de alguna forma se está haciendo la balanza todavía, bueno, con respecto a la familia. Y me parece de verdad, Monse, muy peligroso. Estamos en un momento muy peligroso, yo creo. Como decía el juez de Granada, en Calatayud, decía, hemos querido ser tan amigos de nuestros hijos que los hemos dejado huérfanos. Efectivamente. La frase me encanta porque pienso que explica mucha realidad. A ver, Sí. primero, yo creo o sea,
al trabajar la mujer, ¿vale? Al trabajar la mujer, que me parece extraordinario y súper bien, no hemos sabido cómo encarrilar el cuidado de nuestros hijos en profundidad, ¿vale? Es que es Entonces, complicado, porque es complicado complicado. conciliar. Sí. Y trabajas todo el día, lo que de menos, y entonces, menos ganas tienes cuando llegas súper cansado de pensar. Pero yo les digo siempre cuando hablo sobre todo de adolescentes, yo no te digo que durante la semana hagas nada, pero resérvate media hora cada sábado, media hora a la hora que quieras, y escucha a tu hijo y dile cómo te sientes, cómo te va al colegio, qué crees. Y claro, y hay padres que están intentando hacerlo, pero volvemos a lo mismo. ¿Están preparados para hacerlo? No, o sea, yo lo que pienso es esto, ¿no? O sea, antes, como las mujeres estábamos todo el día en casa, encontrábamos algún momento. Y ahora deberíamos encontrar un momento, una semana uno, una semana al otro. También a mí me da igual que estén separados o no estén separados. Estos van a estar unidos toda la vida porque tienen unos niños. Y estos roles, todo lo que tú acabas de decir, me parece extraordinario. Pero ¿quién les enseña a esta gente a hacer esto? Eso Por es. lo tanto, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Por lo tanto, para ayudarles a no estar todo el santo día, porque no pueden. O sea, pedirles cosas pequeñitas. Claro, yo no puedo pedir peras al olmo, porque me voy a sentir insatisfecha toda mi vida. Claro, Porque no podré dar, si soy peral, no puede dar, al revés, si soy un olmo, no podré dar peras. Pero sí que yo digo, un pequeño momento, un ratito, los fines de semana, poquito, pero que el niño sepa que estás allí y que puede contar contigo, por muy ocupado que estés, que lo más importante es él. Aunque seas decírselo, lo más importante sigue siendo tú, aunque llegue tarde a casa, aunque casi no te vea durante la semana, tal, pero vamos a guardar un ratito, un cuarto de hora, depende de la edad del niño, con un cuarto de hora es suficiente. Más mayor, sí, pues necesitará un poquito más. Igual los adolescentes, pues necesitan casi 3 cuartos de hora. Pero esto, alguien tiene que liderar esto, alguien tiene que enseñarles esto. sí, por supuesto. Estoy Hacerles completamente de entender, acuerdo. más que enseñarlos, es ponernos a su lado y decirles, mira, si prueba esto que seguramente te funcionará mejor. Claro, claro. Porque lo que dice, sí, Es eso, porque lo hacemos lo mejor que podemos con las herramientas que podemos. Nuestros padres lo han hecho lo mejor que han podido con las herramientas que tenían, con los recursos emocionales que tenían. Es que no podemos pedir más. Yo muchas veces que trabajo con clientes o incluso cuando estoy dando clases a mis alumnos, mi intención es inculcar, porque muchas veces no, la falta de resultado, nuestra falta de resultado en la vida, la achacamos a es que mis padres, no estamos enfadados con nuestros padres. Y realmente tenemos que darnos cuenta de que ellos lo han hecho lo mejor que han podido, igual que nosotros, lo hemos hecho lo mejor que hemos podido. Pero habiendo tanta información como hay hoy en día, aquí lo que clama un poco al cielo es que no haya organizaciones potentes o que el mismo gobierno o que la misma sociedad se interese por divulgar y dar a conocer estrategias de comunicación, por ejemplo, con nuestro hijo adolescente, que sepa un padre o una madre que tu hijo adolescente no se mete en su cuarto porque esté enfadado contigo, que no es problema, que no está contra ti, que simplemente está encontrando su yo, que está encontrando su identidad, que tiene una parte de poda neuronal, que eso lo explico yo en un curso muy chulo, y, y que tenemos que aprender a comunicarnos con ellos, con creatividad, no con preguntas cerradas. ¿Qué tal te dio el día? Que es lo típico que preguntamos, ¿no? ¿Qué tal el cole? ¿Qué tal el instituto? Bien, pum, me voy al cuarto, me cierro. No sabe, no, ahí como se construye como un muro, ¿no? Y los padres se frustran cada vez más y cada vez más intentan, no quieren perder la autoridad sobre su hijo y lo que hacen, bueno, mal, porque es lo único que saben hacer en general, ¿eh? Hay muchos padres que ya tienen mucho más conciencia sobre este tema y que están bastante, y lo hacen bastante bien. Pero bueno, considerando que es una época difícil, no quieren perder la autoridad sobre su hijo, se asustan mucho porque sienten que están perdiendo el control y lo que hacen es o pasar de ello o generar mucha más autoridad. Autoritarismo, no autoridad, autoritarismo. Entonces el niño al final se cierra en banda. Y esto es tan simple como entender ese cerebro adolescente, entender esa evolución que está pasando, qué está pasando en su cerebro, qué es lo que necesita y
poder nosotros comunicarnos de una manera afectiva y efectiva. Y para eso, por supuesto que hay mucha teoría y mucha práctica y hay que aprender. O sea que nosotros desde el Instituto de Terapia Familiar, a ver, yo llevo trabajando con familia desde el año 2015, desde el año 2015. Bueno, yo esto ya no sé si tú lo sabes, en Canarias, antes de Indeser, dieron un distrito de asuntos sociales de 50 familias, que fue las primeras 50 familias con las que trabajamos de verdad, de tú a tú, in situ, en el terreno, y fue precioso. Y luego estuvimos trabajando en institutos, en un área de desarrollo, en vías de desarrollo, en Ginamar, allí en Canarias, con un proyecto que tiene el gobierno que todavía sigue, de recuperación, ¿no? de ese área. Y ahí hemos visto muchas cosas muy duras, a la vez muy bonitas, porque al acercarte a la realidad te hace, a mí por lo menos me llena el corazón de poder saber que estoy ayudando a las personas, que estoy enseñando a cómo gestionar según qué situación. Pero la realidad es que hace falta divulgar mucha información, hace falta divulgar mucho conocimiento y hace falta, pues eso, hace falta llegar a cuantas más casas mejor, porque son, insisto, las familias, el sistema familiar es la base de nuestra sociedad para nosotros, para todo el equipo del Instituto Familiar, para ti, para tu equipo. Sé que coincidimos en esto mismo. El bienestar social empieza en la familia. Y lo que te quería comentar sobre las lealtades familiares, que creo que es un tema que también es muy chulo, y creo que esto también lo habrás hablado con Chloe más de una vez, es que arrastramos consciente o inconscientemente muchas lealtades familiares a lo que hemos vivido. Fíjate, en el caso del abuso que estábamos hablando, ¿cómo es posible que pueda repetir una víctima y se pueda convertir en un abusador? Muchas veces, por normalizar, por supuesto, como hemos hablado, porque es un mecanismo de supervivencia emocional, raro, pero es el que es, pero también por lealtad. Fíjate, esto pasa con el síndrome de Estocolmo, te secuestran años y tú te creas una lealtad con tu secuestrador. Pues lo mismo nos pasa con nuestros padres, con nuestra madre, con nuestro padre, con nuestra familia. Si hemos visto que hay un patrón de comunicación X, disfuncional, por ejemplo, a base de gritos, y tú a lo mejor has tomado conciencia de que eso no estaba bien, pero ¿por qué lo repites? ¿Sabes? Hay muchas lealtades, hay lealtades incluso tan inconscientes como repetir enfermedades que sí, que tendrás predisposición genética, pero a mí hay un autor que me encanta, que es Robert Dills, que hacía un seminario y lo decía muy claro. Esto es una investigación empírica, obviamente no es, pero es una investigación empírica en la que, oye, ha habido muchos casos que si mi madre y mi abuela han tenido cáncer de mama, yo también voy a desarrollar cáncer de mama, por ejemplo. Entonces, estas lealtades, ¿cómo pueden afectar a la hora de liderar en una familia? Mira, yo no les llamo tanto lealtades como modelaje. Debe ser lo mismo, ¿no? O sea, yo pienso, y además cada día estoy más convencida, y hablé con una forense que creo que está haciendo un estudio y espero que lo publique pronto para poderlo leer. De la misma manera que hay un ADN biológico de sangre, hay un ADN psicológico. Hay un ADN psicológico. A ver. Sí, hay un ADN psicológico. Por lo tanto, el mismo el ejemplo que has puesto tú, ¿no? Si mi mamá ha tenido cáncer de mama, mi abuela también, es muy posible que yo tenga cáncer de mama, ¿no? Porque hay un ADN biológico. Si mi madre ha sido abusada, mi abuela también, es posible que yo también sea abusada. Y esto no se habla. O sea, aquí el problema está que como ya los abuelos piensan, me lo callo y eso desaparece, y eso no desaparece. Eso un día o otro no aparecerá en tú. O igual no tienes el cáncer tú, pero lo tiene tu hija. Y Sí, para mí esto, el ADN psicológico, es el que a mí me parece como que se habla muy poco. muy poco, muy Como poco. también se habla muy poco de otra cosa. Para que tú puedas hacer responsables a tus hijos, emocionalmente hablando, a su edad y a su capacidad, tú tienes que explicarles muy bien. El otro día lo preguntaba con un grupo de gente y nadie lo había hecho de padres y nadie lo había hecho, que menor de edad quiere decir que no tienes capacidad para decidir ciertas cosas. Pero que si tú las decides equivocadamente,
Quien paga las consecuencias soy yo. Exacto, claro. Y Por eso el no se Código Civil, explica. además, ¿eh? En el código, y eso no se explica. Mm. A partir de los 14 eres imputable. Vale, muy bien. Te pueden llevar a un correccional, te pueden llevar a una semicárcel, te pueden llevar. Pero si hay una indemnización por medio, la voy a pagar yo, porque tú no trabajas hasta los 18. Y esto no se explica en las familias. ¿Entiendes? Yo pienso que hay muchos niños que esto le ayudaría mucho a no ponerse excesivamente en peligro, Sí, estoy de sabiendo acuerdo. que esta lealtad que decías tú a mi familia, que sí que la tienen los niños. Yo, por ejemplo, que tengo, ya sabes que tengo centros de menores, ahora he presentado un trabajo, un proyecto pequeñito, no sé si me lo van a aprobar, y es que, y el caso de Noelia aún me ha hecho, ya lo tengo presentado, pero me ha hecho reflexionar mucho, es decir, llega un niño tutelado a un centro y es como si le dijéramos, hoy empiezas de cero y no reparamos lo que ha pasado hasta hoy. Se queda ahí, como si no hubiera pasado. Como si no hubiera pasado. No, vamos a reparar lo que ha pasado. O en el caso de la familia que dices tú, la lealtad, si yo tengo que dar un niño en acogimiento o en adopción, le pido permiso a la familia biológica y no se ha hecho. Y le explico el por qué. Porque mira, estás pasando un mal momento, este hijo va a ser siempre tuyo, sobre todo en el acogimiento, ¿no? No lo vas a perder. O sea, pero sepas que él estará mucho mejor, que es un acto de amor. O sea, no decir, te quito el niño porque eres no sé qué. No, 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 no. Porque estás pasando un mal momento, porque a ti no supieron educarte, porque ahora te es imposible, porque no tienes dónde agarrarte. O sea, entonces, Claro, porque en una frase no eres culpable, eres responsable. no, 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 es que tú no eres culpable, entonces, y yo no soy nadie para juzgarte, pero pedirle permiso, porque hay niños que yo he tenido en acogimiento y la familia te dice, le damos el 100% y no lo acepta. No, es que no lo puede aceptar, porque no tiene permiso de su familia biológica para quererte a ti. Y eso me he dado cuenta con los años. O sea, yo voy evolucionando gracias a Claro, los niños, ¿vale? claro. Entonces, claro, esta lealtad y va ligado un poco a lo que te explicaba yo, ¿vale? Tanto creo que esta lealtad, si nosotros nos preocupáramos un poco más de la familia de acogida, ay, perdón, biológica, por desestructurada que sea, y le diera permiso a su hija de decir, va, estoy contenta de que vayas, ¿vale? Yo pienso que haríamos un trabajo mucho mejor la familia que lo acoge este niño o esta niña, Mm, ¿vale? De la sí, misma manera que pienso que los niños de familias más estructuradas, sabiendo que menor de edad quiere decir que no estoy capacitado para decidir cosas importantes sobre mi vida y por lo tanto si las decides, los responsables vamos a ser tu papá y tu mamá. mm, Hay muchos niños que por esta lealtad que tú explicabas, esto les tendría como en retención un poco. Ya claro. sé que en la adolescencia pasan cosas y tal, pero han de saberlo. Ha de saberlo un niño que nosotros somos responsables hasta los 18 años de ellos. A mí me criticaba la gente cuando el pequeño me hizo 18 años porque decía, me jubilo de madre. Me decían, nunca te jubilas de madre. Decían, no, no me jubilo de madre, pero para mí el peso de lo que hiciera mi hijo era mi responsabilidad, era muy grande. Sí, es cierto, es cierto. Es muy grande. Si tú eres consciente de los peligros que corren tus niños, es muy fuerte la responsabilidad de decir, tengo que estar muy atenta, tengo que vigilar, tengo que estar... Cuando te cumplen los 18 años, yo les decía, hasta hoy yo llevaba el volante. Ahora, si me quieres, iré de copiloto, pero ahora te lo doy a ti. O sea, la responsabilidad del accidente no va a ser mía. Yo estaré a tu lado igual, pero no va a ser mía, va a ser tuya. Y hasta ahora, si vas en moto, si vas en petinetes, si vas en no sé qué, la responsabilidad indirecta totalmente era mía, no era tuya. Y si una madre sabe explicarlo esto, no por retraer nada, sino por el sufrimiento que me carreaba a mí. Y la gente cuando decía, me jubilo de madre no se jubila. No, no me lo tienes que explicar. Madre es una opción de vida. Por tanto, es para toda la vida. Pero hay una responsabilidad añadida mientras tienes los niños pequeños que a mí me pesaba mucho.
Igual Ya. a otro no le pesa. A mí me pesaba mucho. Por eso yo creo que los niños tienen que saberlo. Que a Sí, veces sí. les dices que no de cosas, porque no los ve, como un niño, como un bebé o un niño de 7 8 meses, yo no le daría un cuchillo, es obvio, ¿no? Eso lo vemos todos. Hay otras cosas en la vida del niño que también deberían ser obvios, pero por su edad no lo ven, pero que tú tienes. No te dejamos hacer esto para fastidiarte. Te dejo hacer esto porque eso te puede llevar a esta consecuencia, volvemos a lo mismo, a estar preparado para explicar una serie de cosas Efectivamente. y estar formado, estar A tener formado. información y a saber transmitirla. Y eso al final es conocimiento y es una habilidad que hay que desarrollar como padre. Y es verdad que muchas veces nos hemos sentido como padre y yo como madre, yo también, ¿eh? Nos hemos sentido muy solos porque, bueno, pues porque te encuentras con situaciones nuevas todos los días, porque tus hijos van creciendo, van evolucionando y incluso los terapeutas, los que nos dedicamos a este mundo, ¿no? Hay situaciones que, claro, tú cuando estás en tu casa no eres terapeuta, eres madre. No, claro. Y a ti la emoción te puede, por lo menos a mí. Y O sea, tanto, y esto, tanto. esto es lo normal, ¿no? Tú cuando tienes un cliente delante y tú lo puedes ver con total objetividad lo que está pasando y cuál es el problema subyacente y cuál es el Con tus síntoma y hijos cuál es no, todo. Con tus con tus hijos hijos. no, porque hay emoción. Por eso en parte no se puede trabajar con personas a las que les tenemos afecto porque no vamos a ser totalmente objetivas. Entonces, No. creo que es importantísimo que de alguna manera haya una unión, haya información y haya unión, haya comunidad, haya padres, haya personas, cuidadores, haya educadores que estén bien formados, que puedan ayudar a que los niños que van naciendo y que se van criando, que puedan florecer de una manera bonita en nuestra sociedad, porque insisto, en la base, nuestros hijos son la base del futuro, y que, y sobre todo eso, ¿no? Que el concepto de familia, que trasciende mucho más, más allá del matrimonio, que nos tenemos que dejar de rencillas, de peleas, de envidia, de orgullo cuando hay niños por medio, porque bueno, no sabemos el daño espiritual, incluso que le podemos llegar a hacer a estos niños bueno, y pues, estropear una base que luego necesitan para el futuro, para formarse como persona y poder, bueno, pues prosperar como ellos tienen derecho. Y por supuesto que también tienen las obligaciones, lo que tú has dicho me parece fantástico, el juez Calatayud me encanta. Me encanta cómo habla de, claro, o sea, Sí, sí. tu hijo tiene obligaciones por ley, Claro, y él, tienen por que ejemplo, saberlo. claro, claro, tiene obligaciones y que tú vas a ser la Tiene responsable. derechos, sí, pero tiene Y, obligaciones. sí, tiene derechos, los niños tienen derechos, pero también tienen deberes. Por supuesto. En su capacidad, pero tienen deberes. Entonces, claro, hemos querido tanto, 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 tanto. Él decía, cuando veo un niño que tiene un iPhone superior a la que tiene su padre, pienso mal, vamos. Claro. El niño tiene que llevar el iPhone que ha dejado el padre. No el niño tener el iPhone más grande, más buena que la del padre. ¿Pero Eso por es la, qué? eso es la, eso es la ley de vida. Esto Esa es es lo la, normal. claro, pero esa Esta es es la la. normalidad. Nos estamos saltando la normalidad. Nos Y a mí estamos también me gusta, saltando una de las leyes fundamentales, perdona que te corte, una de las leyes fundamentales que es la jerarquía. clarísimo, clarísimo, Tiene que haberla. clarísimo, clarísimo. A Si aquí entramos en comprárselo. la sobreprotección, que Y también está estamos muy en de la moda. sobreprotección esta. Y también me gustaría entrar, aunque, bueno, no lo hemos contemplado mucho tú y yo cuando hemos charlado en otras ocasiones, a los padres enseñarles estratégicas pedagógicas les haría la vida mucho más fácil, Sí, mucho más completamente, fácil. Porque completamente. claro, si yo soy una persona que cuando mi hijo me falla, le castigo sin la play, se la devuelvo al cabo de unos días. Bueno, ya no hablemos de los padres intermitentes que se la devuelven al momento. Esto ya es de eso. Pero bueno, yo hago cumplir el castigo, se la vuelvo a dar. El día siguiente incurre en lo mismo y le vuelvo a quitar, no le hace efecto la play. Tengo que cambiar de castigo. ¿Entiendes? O sea, tengo que cambiar de castigo. Por lo tanto, en cambio, no. Vamos insistiendo, y nos pasamos toda la vida dando un castigo que no da resultado.
¿no? Claro, lo que pasa es que ahora se ha puesto también, iba a decir de moda. Bueno, sabes que cuando hemos pasado socialmente de una época de mucho autoritarismo y una época de mucha obediencia a la era del placer. Entonces, en ese impasse siempre, para llegar al equilibrio, tenemos que irnos al extremo opuesto, ¿no? Entonces, bueno, ahora estamos en la búsqueda de la felicidad, de que nuestros hijos sean felices, como nosotros no hemos podido tener la felicidad que queríamos. Ahora vamos a hacer todo lo posible para que nuestros hijos sean felices y en nombre de la felicidad y en nombre del amor y en nombre de la paz y de todo eso, hemos incurrido, la mayoría de los padres, yo me incluyo, en una sobreprotección que no corresponde. Entonces, en ese sentido, creo que hemos perdido liderazgo. Que este es el último, creo que el último bloque, el último tema que me gustaría tocar, que ya creo que llevamos ya 1 hora y media, Monse, que se ha pasado súper rápido. Pero creo que hemos perdido mucho liderazgo, porque hemos pasado de un extremo de obedecer, de una era bueno, al culto a la obediencia, al autoritarismo, a la era del placer, y en ese cambio tan drástico, bueno, tenemos que llegar al equilibrio, pero en este impasse, en este tránsito, estamos perdiendo mucho liderazgo y tenemos que recuperarlo. Tenemos que ¿Sabes qué pasa? recuperar nuestro Aquí trono. hay un problema que nos ha ayudado a perder el liderazgo, que es que los niños de edad de los tuyos es la primera generación que saben más que nosotros de la informática. Ah, sí, sí, por supuesto. Eso sin Claro. duda. Es una generación que de alguna manera hasta ahora los padres sabíamos y enseñábamos a nuestros hijos. Y ahora aquí tendremos que hacer alguna cosa para encontrar dónde está la solución y el liderazgo. En el momento que tú le dices, por favor, ponme eso en el móvil que yo no sé, o por favor, enciéndeme el ordenador, o por favor, arréglame esto. Entonces, claro, ellos esto, no sé si te habías fijado, pero ellos Sí, les ha sí. dado, consciente o inconscientemente, les ha dado como una autoridad en algo que dominan a ti. Sí. Y eso a mí De sobre alguna todo, porque manera se yo ahora les posicionan en joven, jerarquía por encima, ¿no? eso Como, mismo, a nivel tecnológico, ellos son los jerárquicos. Y entonces, claro, esto tenemos que mirar, no tengo aún clara cómo vamos a hacer para hacerles ver que no, que esta es una jerarquía del momento, de la sociedad, de avance, que no depende de ellos, pero que ellos han nacido en una era digital. Nosotros no. Y yo por sí, lo menos en pero absoluto, un poco para, más, pero tampoco. O sea, no. Entonces, claro, aquí es el hándicap. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Que con mucho cariño, nosotros aún tenemos que ser más, puedes saber mucho de informática, pero aquí mando yo. efectivamente. Y ¿Vale? O sea, no es que mande desde un autoritarismo rígido, no, no, no. no, Es no, que, no, 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 es que no. esto es, La responsable de esta casa soy yo, la responsabilidad de esta casa. Y mientras estés bajo este techo, hay unos responsables que son papá y mamá. ¿Vale? Y por lo efectivamente. tanto, el día que tengas tu casa, yo no vendré a decirte si tienes que poner flores o no flores, persianas o no persianas, cortinas o no cortinas. Háztelo como tú quieras. Claro. Ya verás la responsabilidad que te da todo esto. Pero aunque sepas más de informática que yo, nosotros, la familia, aquí hay un papá y una mamá que mandan. Efectivamente. Nosotros en las ¿Mandan? mentorías lo Con hablamos todo como, cariño, con todo el amor del mundo. sí, ¿Y sabes por qué mandan? Para que tú el día de mañana seas lo máximo hombre y mujer posible. claro, que tenga el máximo de recursos para que tú No puedas vengo, no vengo, no vengo resolver y no crear y vengo a construir. venirte. Yo tengo mi vida solucionada, pero me gustaría que también tú pudieras decir tengo la mía solucionada. Si yo si yo dejo que tú mandes a una edad que no tienes capacidad para mandar, no vas a tener esta vida solucionada. Sí, nosotros en las mentorías hablamos mucho en forma de metáfora de que, bueno, que el hogar es un reino en el que hay dos tronos, está el trono de la rey, el trono de la reina y el trono del rey, y en ese trono no se puede sentar nadie. Los tronos no se pueden dejar vacío, porque si se dejan vacío, vienen los de detrás y se montan, porque son muy cómodos de estar ahí. Y entonces, bueno, en esta educación, pues a lo mejor demasiado permisiva, demasiado sobreprotectora, no nos damos cuenta y en el trono los que están sentados son nuestros hijos. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Desde el momento en que porque eso no quita que tú le puedas contar algo a tu hijo, le puedas pedir
consejo a ellos, les hace sentirse importantes. Si es que no estamos hablando de que haya un autoritarismo en plan rígido, no. Lo que tiene que haber es un reparto de roles y responsabilidades claramente y que sepan que el trono de los padres es sagrado. Eso a ellos les hace sentirse tan seguros, tengan la edad que tengan, y aunque los padres estén separados, de casa y vivan en casa separada, da igual, pero le hace tener una estructura, un soporte que inconscientemente se sienten muy seguros. Entonces, hay ciertas leyes o ciertas leyes que se tienen que saber, que es cómo funcionan los sistemas. Así que bueno, creo que hemos tocado un montón de temas. Te decía que es muy importante Sí. que nos dediquemos, que dediquemos nuestros recursos, nuestras habilidades, para mí, a 3 niveles. A padres, Sí. de manera que podamos orientarlos, podamos psicoeducar, puedan aprender a cómo gestionar su hogar, su vida, sus hijos, su liderazgo parental. A profesionales, y ahí no es solamente psicólogos, terapeutas, sino también a educadores, muy importante, porque son los Mucho importante, que están con los maestros y niños. maestros. Sí, y luego la unidad clínica, que es donde, bueno, pues podemos trabajar con los casos y podemos ayudar mucho, mucho, mucho. Así que creo que estamos muy alineadas, creo que vosotros, en vuestro equipo y el nuestro, de hecho, tú has colaborado en nuestras formaciones de una manera activa y nuestros alumnos están encantadísimos contigo. Y bueno, y espero seguir colaborando mucho tiempo más. Y nada, y por vuestra parte, pues seguir trabajando como estáis trabajando, pero con toda el alma que le ponéis, con todo el corazón que le ponéis. Desde aquí sí que podemos hacer un llamamiento a todas las personas que nos ven, porque si quieres, Monse, puedes contar o comentar por encima la situación socioeconómica que está viviendo la Fundación o el proyecto AIDA, por si quieres que hagamos una recaudación de fondos, por si quieres que hagamos algo que pueda seguir ayudando a que Pionera, y para mí soy las pioneras, ya no solamente porque hayáis sido las primeras, sino sois las que le ponéis alma, corazón al proyecto de recuperación de víctimas de violencia sexual, que es algo tan importante, como digo, que es un problema estructural, silencioso y mucho más frecuente de lo que creemos. Sí. Y faltan recursos económicos. Entonces, ¿qué le puede decir a las personas que nos van a escuchar? No, yo las personas que me van a escuchar, bueno, primero que si alguien ha colaborado, estamos eternamente agradecidos a todo el mundo, pero que voy a hacer un enfoque diferente que también no lo hacía hace un año. O sea, yo antes pedía como un poco de limosna para que me ayudaran a poder seguir haciendo terapia de manera gratuita, sobre todo a la gente que no pueden, pero en general a todos. Pero ahora he cambiado, Ángeles, he cambiado porque pienso que es un derecho que tiene la víctima. Es un derecho. La víctima, por el sistema que hay en este momento en las familias, en el país, en todo, yo tampoco voy a criticarlo ni voy a eso, pero ha llevado a que haya cada vez más abusos. ¿Vale? Y como dice mi marido, ¿no? Haces el agresor, pescaba con una caña, por lo tanto, cogía un pez cada vez, ahora con las redes sociales pesca en red y en red puede coger una red para pescar, puede coger muchísimas víctimas. Por lo tanto, estamos en este problema. Por eso es un problema social. Por lo tanto, la víctima debería tener la terapia gratuita, la hiciera donde la hiciera. ¿Vale? Porque, no sé si lo he dicho, pero si no te lo voy a repetir, a mí nadie me ha pedido permiso para pagar la presión del agresor. Y la estoy pagando. Como lo estás pagando tú con tus impuestos y como lo está pagando la mayoría, todos los españoles con nuestros impuestos. Me parece terriblemente injusto. Por eso es que decía que se habla mucho, pero se hace poco. Lo primero que tendría que decir es poner en el centro de todas las políticas las víctimas. Claro. De abuso, de violencia de género, como prioridad, igual, de terrorismo, como prioridad absoluta. Todas las víctimas tendrían que ser las prioritarias. Y entonces yo pienso que no se está haciendo. Yo estoy intentando ahora hablar con políticos y si os queréis unir, toda la gente que se quiera unir, os lo agradeceré muchísimo, a buscar firmas para poner que la cruz de la declaración de renta vaya donde nosotros queramos.
Iglesia no, Estado sí, no, no. Para las víctimas de abuso, de terrorismo o víctimas o de violencia femenina, de género. Aquí ha de haber una cruz, porque todos los españoles tenemos el deber de intentar pagar. La psicóloga no tiene por qué trabajar gratis, porque por eso trabaja y por eso se ha Por formado y por eso ha supuesto, ¿no? Por estudiado. supuesto, que Por tiene que supuesto. vivir de su Por profesión, eso, claro. pero por lo tanto, pero creo que es una injusticia que esta terapia la tenga que pagar la víctima, Ya, cuando le pagamos la prisión al abusador. ¿En estoy de qué acuerdo mundo? contigo. ¿En qué mundo se ve esto, María Ángeles? Por lo Estoy muy de tanto, acuerdo contigo. señores, tomemos conciencia a la sociedad que tenemos un deber con todas las víctimas que hay en Cataluña y en España. Todas, de todas las comunidades autónomas. Tenemos un deber, todos, a nuestra medida, porque con 1 euro por mes de cada español podrían hacer todas las terapias gratuitas. Pero pienso que no debemos ser los que debemos empezar. Yo os lo pido porque el gobierno no se mueve o se mueve poco, Sí, ¿vale? pero por lo No menos dar a llega, conocer la situación. Y la sí. situación es que el gobierno está haciendo muy poco o nada con respecto a esta problemática social, que es tan, insisto, estructural, grave y muy silenciosa, porque no, vamos, los datos lo dicen, hay 10.000 casos en 2025 registrados y eso significa un Y de, 15% y de- un perdona, y de 15%. estos 10.000 casos, el 70% archivado por falta de pruebas. Bueno, Pero por que eso que yo es terrible. lo que vengo a decir es que el 15% de todos los casos, solo el 15% es lo que se denuncia. Sí. El resto no se denuncia, un 85% de los casos no se denuncian por miedo, por lealtad a los familiares, por vergüenza, por muchas cosas. Y Entonces, porque no se cree en la justicia. exactamente. Pero que sepamos y que seamos conscientes de que la problemática social está y que un niño que ha recibido un abuso, del tipo que sea, está muy herido y que tienen el derecho de repararse, de sanarse para poder tener una vida próspera y que no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido con esta niña. Tú nos lo estás contando que llevas 25 años y llevabas 20 años haciendo la terapia cognitiva conductual con una tasa de éxito de un 17-20%, cuando ahora con la sistémica es un 9. un 89. Entonces, Todo tenía un 98, ¿eh? Tenía 10 más que yo. por lo tanto, lo que estamos viendo es que, bueno, lo tradicional a veces funciona y según para qué casos sí, pero para esto no. Entonces hay que abrir la mente, hay que abrir el corazón, hay que formarse y hay que volcarse mucho en la sociedad, que es lo único que nos queda, lo único importante que tenemos, ¿no? Que es donde vivimos y donde nosotros podemos alcanzar un bienestar social, comunitario, individual, en familia, con amigos, o sea, realmente empezando por uno mismo, claro. Bueno. Totalmente de acuerdo. Creo Estamos. que hemos hablado de todo. Sí. Eh, es verdad que son temas, bueno, muy controvertidos y que podríamos estar analizándolo y hablándolo mucho tiempo. Lo hemos hecho con toda la buena intención simplemente para divulgar, para agitar conciencia, que es lo que queremos Monse y yo, y para que se conozca también nuestro trabajo, lo que hacemos, para darle voz también a ese silencio que hay, bueno, de muchas víctimas, no solo sexuales, de muchas víctimas de muchas situaciones muy feas. Y bueno, cerramos esta entrevista, esta charla, bueno, sí, una charla distendida que hemos querido hacer para que nos escuchéis, para que podáis tomar conciencia de que efectivamente estamos ante un problemón social. Y se lo vamos a dedicar a Noelia Castillo, que allí donde estará seguramente ha dejado de sufrir y bueno, ha sido su decisión, la respetamos profundamente. Ojalá hubiera tenido pues otra estructura familiar, otros recursos, otro tipo de ayuda y no haber tenido que llegar a sufrir pues este tipo de situaciones
tan hirientes para el alma y para el espíritu y bueno, y que ella haya tenido que decidir esta decisión, que es totalmente digna, y se lo vamos a dedicar a ella, pidiendo pues que así como tenemos derecho a tener una muerte digna y lo apoyamos desde luego, también tenemos derecho a tener una vida digna y a que nuestros hijos tengan una vida digna. Así que creo que con esta frase cerramos. Muy bien. Es muy claro que para nosotros la familia es la base de la sociedad y que el bienestar social empieza en la familia. Muchas gracias, Monse, y nos Muchas vemos muy gracias a pronto. ti. Nos vemos pronto, ¿vale? Un abrazo. Adiós.